Ok, vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Te pedimos, Señor, que nos cambies, que nos transformes a través de tu palabra, que nos hables por medio de ella, que nos dé revelación, sabiduría e inteligencia para poder entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Tú, Señor, eres nuestro Maestro. Gracias, Señor, por tu palabra y porque a través de ella tú nos instruyas por el camino correcto. Te pido que pongas en nosotros fe y obediencia para poder creer y obedecer lo que tú nos dices que hagamos, Señor. Que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor, y nos haga cada día más semejantes a ti, Señor. Gracias por este momento que podemos estudiar la palabra juntos en familia y gracias por cada persona que nos escucha a través del internet. Bendice a cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, y también, Señor, a nosotros, a nuestra familia, Señor, a todos, Señor, que podamos ser transformados por ti. Llénanos de tu amor, de tu luz y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Danos corazones receptivos, Padre, para todo lo que tú nos quieres decir en este día. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén. Ok, hoy vamos a leer el capítulo 3 del libro de Hechos, que dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, Yeshua el Mesías, de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, ¿verdad? Ellos hicieron un milagro al entrar en el templo, ¿verdad? Que con ese cojo de nacimiento, que ellos dijeron: no tengo oro ni plata. O sea, no, lo que le podían dar no era riqueza física. Ni plata. No tenían riqueza física, pero sí espiritual, ¿verdad? Estaban llenos del poder de Dios. ¿Por qué? Como vimos en el estudio que hicimos la vez pasada, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo les dio poder para hacer estos milagros y para hacer estas cosas, y para predicar la palabra de Dios. Y gracias a eso, ¿verdad?, que ellos estaban llenos de ese poder de Dios, es que pueden hacer milagros, porque nadie por sus propias fuerzas o por su propia sabiduría puede hacer un milagro, sino eso viene del Señor. Y es importante resaltar que los milagros que una persona pueda hacer no es lo que determina si esa persona
está con Dios o no. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que vamos a conocer a quienes son hijos de Dios por sus frutos. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Ok? Porque también un falso profeta, un falso maestro, alguien que es un farsante, también puede hacer milagros, ¿verdad? Porque Satanás también puede hacer milagros. Pero la diferencia es que esas personas que verdaderamente son hijos de Dios van a producir frutos dignos de arrepentimiento. O sea, van a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Así que no podemos dejar llevarnos porque una persona puede hacer un milagro, ¿verdad? Sino tenemos que siempre dejarnos llevar por la palabra y ver que esa persona tenga los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Seguimos leyendo y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones y israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado y también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ok. Aquí vemos, ¿verdad? Que Pedro, ¿verdad? Les está hablando a todos los que están allí presentes en el templo. Luego de haber hecho ese milagro, todos los que están ahí
ahí en el templo se quedaron maravillados con que ellos Pedro y Juan, hubiesen hecho ese milagro, ¿verdad? Y Pedro y Juan. Pedro y Juan. Entre los dos para que lo hicieron. Sí, entre Pedro y Juan, pues dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, ellos vinieron a donde Pedro y donde Juan, porque ellos fueron los que hicieron el milagro, ¿verdad? Y eso pasa mucho cuando, o sea, las personas tienden a idolatrar a los pastores, a los predicadores, a la gente que ¿verdad? Que Dios usa haciendo milagros, etcétera, etcétera. Y en este caso, ¿verdad? A Pedro y a Juan. Ellos hicieron ese milagro, entonces la gente se fue tras de ellos y eso vendría siendo idolatría. Por eso Pedro les está diciendo, oye, ¿por qué ustedes se maravillan de esto? ¿Y por qué nos miran a nosotros como si nuestro poder hubiese sido el que hizo a este hombre caminar? Él está diciendo, no fue por nuestro poder, fue por el poder de Dios. Entonces Pedro les está dirigiendo a esas personas que no lo miren a él o a Juan, sino que miren hacia Dios, porque Dios es el que hace estas obras, ¿ok? Entonces, luego Pedro les está hablando, ¿verdad? Del sacrificio de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Y les está diciendo que ellos, o sea, los judíos, fueron los que entregaron y mataron al Mesías, ¿ok? ¿Ves? Lo dice aquí, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste le había resuelto ponerle en libertad. ¿Okay? Les está diciendo básicamente que ellos son responsables de la muerte de el Salvador, de Jesucristo, Yeshua el Mesías, y lo describe aquí como santo. O sea, vosotros negaste, lo negaron, ¿verdad? Al santo y al justo. El santo y el justo se refiere al Mesías, a Yeshua. Y mataste al autor de la vida, ¿ok? A quien Dios lo ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Ok? Aquí él está dando testimonio también de que Jesús, Yeshua, resucitó. Hasta el tercer día. Y les está diciendo que la fe en él, en el Mesías, en Yeshua, es el que hizo sanar a ese hombre que era cojo. ¿Al cojo? Sí, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, hablando del cojo, ¿verdad? Le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ok, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, cuando dice por ignorancia lo habéis hecho, se refiere a que ellos estaban idolatrando a Juan y a Pedro, ¿verdad? Y él los está dirigiendo, no es a nosotros, sino a Dios. Y él le dice, yo sé que ustedes lo estaban haciendo por ignorancia, pero yo les estoy explicando para que sepan que no somos nosotros, sino es Él. ¿Ok? Y entonces luego les está diciendo que todo esto que está sucediendo son cosas que estaban anunciadas en los profetas, o sea, que son profecías cumplidas. Nos dice el versículo 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, el Mesías, había de padecer, o sea, Él murió, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos
de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado. ¿Ok? O sea que aquí Él está ahora hablando de la salvación, ¿verdad? A través del Mesías, que era anunciada a través de los profetas y que se cumplió en Él. Y por tanto, ahora Él les manda o les dice, arrepiéntanse y conviértanse. Cuando está hablando de eso, lo que están hablando es de poner su fe en el Mesías y de ahí en adelante vivir una vida diferente a la vida de pecado que llevaban antes. Ahora deben de vivir una vida de obediencia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando está hablando aquí que dice que Dios iba a levantar profetas, ¿verdad? Y nos está hablando que dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, queriendo decir que el Señor había levantado a todos esos profetas, ¿verdad? Que están registrados en la Biblia, en donde cada uno de ellos iban a profetizar o profetizaron, ¿verdad? De que venía Jesús, Yeshua, a morir por nosotros, a resucitar y que a partir de ahí todo el que creyera en Él iba a ser salvo. O sea, hay muchas profecías en la Biblia, en toda la Biblia, que fueron cumplidas en Yeshua. Y de eso es lo que está hablando Pedro, ¿verdad? De que todo eso estaba profetizado y se cumplió en Él. Entonces dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nos está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, que le dijo, ¿verdad? Que de su simiente su simiente iba a ser tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, y que en su simiente iba a ser benditas todas las familias de la tierra. Y cuando habla de esa descendencia, ahí hay, cuando dice la arena del mar, se refiere a la descendencia por sangre, a la descendencia por sanguineidad, ¿verdad? Que es una descendencia directa por su familia, ¿verdad? Que esos son el pueblo de Israel de sangre, que todos son descendientes de Abraham, vienen siendo el pueblo de Israel sanguíneo, de lo que la Biblia llama el buen olivo, Entonces, las estrellas, el buen olivo, así le llama la Biblia al pueblo de Israel, que es por sanguineidad descendiente de Abraham, que vendría siendo representado por la arena del mar. Pero hay otra descendencia que es representada por las estrellas de los cielos. Entonces,
las estrellas, así mismo como están en el cielo y no en la tierra, ¿verdad? Están en el cielo, representa una unión espiritual. Que ahí es que entran todos los gentiles, la gente de otras naciones que tenían a otros dioses, que eran naciones paganas, que tenían costumbres paganas, todo eso, toda esa gente que eran extranjeros y gentiles, cuando ponen su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? En el Dios creador del cielo y de la tierra, que fue encarnado en Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos nuestra fe en nuestro Salvador, en el Mesías, Yeshua, entonces nosotros, dice la palabra, que nos convertimos o venimos a ser simiente de Abraham. Simiente quiere decir una semilla, como tú me habías dicho una vez, ¿verdad? Viene siendo que fuimos injertados en el pueblo de Israel. Tú sabes lo que es un injerto, ¿verdad? Cuando ponen una rama de otro árbol y la conectan con otro árbol, ¿verdad? Pues nosotros no éramos parte del buen olivo, pero por causa de nuestra fe en Jesús, en Yeshua, nuestro Salvador, fuimos una rama que fue injertada en ese buen olivo y ahora somos parte del buen olivo. Pero nos llama la Biblia a nosotros, los gentiles, que dejamos de ser gentiles y ahora somos parte del pueblo de Israel. La Biblia nos llama el olivo silvestre, ¿ok? Así que, y por eso aquí, ¿verdad? Nos dice, diciendo Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, cuando dice a vosotros primeramente se refiere a los judíos, ¿ok? Al pueblo de Israel por sangre. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se os dijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, que aún que eran judíos, aun cuando eran descendientes de Abraham por sanguineidad, eso no quiere decir que ellos no tenían que arrepentirse de sus pecados también, ¿ok? Ellos también tenían que arrepentirse de sus pecados, y a ese es el llamado que Pedro les está haciendo, ¿verdad? Diciéndole, ustedes mataron al Mesías, pues ustedes se tienen que arrepentir y tienen que convertirse de sus malos caminos, ¿verdad? Pero también nosotros los gentiles, que estábamos en el mundo, en el pecado, con costumbres paganas, también al poner nuestra fe en nuestro Mesías Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados y enderezar nuestro camino, somos injertados en ese buen olivo y venimos a ser también descendientes del pueblo descendientes de Abraham, y venimos a ser parte del pueblo de Israel. Y ahí termina el capítulo 3 del libro de Hechos. Así que vamos a dejarlo ahí cortito hoy, porque es un poquito tarde, así que vamos a orar. ¿Está bien? Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través del sacrificio que hiciste en la cruz. Y gracias por habernos incluido en esa promesa de salvación y de ser parte de tu pueblo, parte del pueblo de Israel, y de poder ser injertados en el pueblo de Israel a través de nuestra fe en el Mesías, en Yeshua, el Salvador de este mundo, Señor, que fuiste tú mismo, que decidiste venir a esta tierra, dejar tu trono y venir a esta tierra a morir por nosotros. Gracias por tu sacrificio y gracias por todo lo que tú nos das a través de ese sacrificio que hiciste, especialmente lo más importante, nuestra salvación. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios y nuestro Padre, por instruirnos a través de tu palabra, porque tú, Señor, nos diriges por el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade cada día
y continúa purificando nuestros corazones con el fuego de tu presencia, Señor. Bendice a cada persona que nos esté escuchando por el internet y a cada uno de nosotros. Ayúdanos a continuar meditando en esta palabra de día y de noche, como dice el Salmo 1, para poder ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén. Amén.